Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Queremos glorificarte, alabarte y santificarte siempre, Señor. Permítenos servirte, Señor. Permítenos adorarte. Permítenos, Señor, dejarnos doblegar por tu palabra y que sea tu palabra la que nos vaya dirigiendo, enderezando y guiando. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con Ezequiel capítulo 41. Me hizo entrar en la parte del antesantuario y midió los pilares de cada lado. Medían 6 codos de ancho. Su entrada medía 10 codos de ancho y sus columnitas 5. Midió su profundidad, que era de 40 codos, y su ancho de 20. Luego entró en el santuario y midió el pilar de la entrada. Medía 2 codos de ancho. La entrada medía 6 y el muro de cada lado 7. Midió 20 codos para el ancho y 20 para el largo de esa sala. Luego añadió: ese es el santo de los santos. Midió enseguida el muro de la casa, tenía 6 codos de alto. El ancho del corredor que rodeaba la casa era de 4 codos. Las piezas laterales estaban dispuestas en 3 pisos, 30 por cada uno. Había salientes en la pared de la casa por los lados, alrededor, a fin de que la sostuvieran, sin que sus vigas penetraran la pared interior de la casa. El ancho de las piezas iba aumentando en todo a medida que se subían, porque el corredor del edificio aumentaba gradualmente en todo alrededor, de modo que el interior era más ancho en lo más alto. Y así desde el pavimento se subía al piso del medio, y de este al más alto. El tabique de esas piecitas tenía una vara de ancho alrededor de toda la casa. Por su lado exterior, el tabique de las piezas, junto con los pasadizos que las comunicaba, medía 5 codos. Las piezas alrededor de la casa añadían a sus dimensiones 20 codos más. El pasadizo que comunicaba las piezas tenía una entrada al norte y una entrada al sur. El ancho de ese pasadizo era de 5 codos. El edificio estaba al oeste del patio, de frente al mismo. Tenía 70 codos de ancho y 90 de largo. El muro del edificio tenía 5 codos de espesor en toda su extensión. El hombre midió la casa, 100 codos de largo en profundidad. El patio, la edificación y sus muros medían 100 codos. La fachada de la casa que daba al patio hacia el este también tenía 100 codos de ancho. Midió la longitud de la edificación por el lado del patio trasero, con sus corredores, de un extremo al otro medía 100 codos. El antesantuario y el vestíbulo del atrio, las ventanas con rejillas y las entradas con sus 3 piezas estaban todas revestidas de madera preciosa. Desde el suelo hasta las ventanas, la decoración se extendía desde la entrada hasta dentro de la casa, tanto en el exterior como en el interior. Estaba formada por querubines y palmas. Había una palma entre 2 querubines. Los querubines tenían 2 caras. Una cara de hombre se enfrentaba a una palma de un lado y otra cara de león enfrentaba a otra palma del otro lado. Así se había hecho todo alrededor de la casa. En el muro se habían representado querubines, palmas, desde el suelo hasta encima de la entrada. Los pilares del santuario eran cuadrados, delante del santuario propiamente tal. Había un altar de madera de 3 codos de alto. Su largo y su ancho eran de 2 codos. Tenían piezas angulares y sus adornos eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está ante Yahvé. El antesantuario tenía una puerta con 2 batientes y lo mismo el santuario. Cada batiente era doble. Encima de los batientes del antesantuario había representado en los muros querubines, palmas
y un tejado de madera que protegía la fachada, y la puerta exterior, ventanas con rejillas, y las palmas decoraban los pilares con vestíbulos, las piezas que rodeaban la casa y los tejados. Ezequiel capítulo 42. El hombre me hizo salir en dirección norte. El patio interior me condujo a la sala que daba al patio al norte del edificio. Al norte de las salas tenían 100 codos de largo y 50 de ancho. Las puertas del patio interior se abrían hacia una galería de 3 pisos que daban al empedrado del patio exterior. Frente a las salas había un corredor de 100 codos de largo y 10 de ancho. Las entradas estaban por el norte. Las salas, sus superiores, eran más pequeñas que las salas inferiores o que las intermedias, porque las galerías les quitaban espacio. En efecto, esas galerías tenían 3 pisos y no tenían columnas como las de los patios. Por eso había un estrechamiento con respecto a las salas inferiores o a las del medio. El muro de las salas que daba al exterior en dirección al patio exterior tenía 50 codos de largo. El largo de las salas que miraba al patio exterior tenía 50 codos, mientras que las que estaban de frente al templo tenían 100. Viniendo desde el patio exterior había encima de esas salas una entrada que daba al este. En medio del muro del patio en dirección sur había salas que estaban frente al patio y las edificaciones. Al lado de ellas pasaba un corredor. Esas salas tenían el mismo aspecto que las piezas que se encontraban al norte. La misma longitud, el mismo ancho, la misma puerta, la misma disposición, la misma entrada. Encima de las alas que miraba al sur había una entrada al comienzo de cada ala. El hombre me dijo entonces: la sala del norte y las del sur que miran al patio son las salas santas, donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comen las carnes consagradas. Ahí depositan las cosas muy santas que han sido ofrecidas por la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Es un lugar santo. Cuando los sacerdotes salgan del santuario al patio exterior, dejarán ahí las vestimentas con que oficiaron, porque esas vestimentas son santas. Se pondrán otras y entonces irán al patio reservado al pueblo. Cuando el hombre hubo acabado de medir las construcciones interiores, me hizo salir de la puerta oriental para tomar las medidas del exterior. Midió el lado este con su vara de medir y comprobó que tenía 500 varas de largo. Midió el lado norte con su vara y vio que tenía 500 varas. Midió otra vez el lado sur con la vara y de nuevo le dio 500 varas. Midió por último el lado oeste con su vara y encontró que tenía 500 varas. Así midió los 4 lados. Un muro de 500 varas a lo largo y a lo ancho separaba lo sagrado de lo profano. Ezequiel capítulo 43. El hombre me condujo a la puerta del este, y de repente llegó del oriente la gloria de Dios de Israel, con un ruido semejante a los grandes torrentes. La tierra se iluminó con su gloria. Esa visión era semejante a la que había tenido cuando Yahvé llegó para destruir la ciudad. También era parecida a la visión que había tenido a orillas del río Quebar. Me tiré de bruces al suelo. La gloria de Yahvé entró en el templo por la puerta este. El Espíritu me levantó y me hizo entrar en el palacio interior, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Oí entonces a alguien que me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre seguía siempre a mi lado. Me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto el lugar de mi trono? El sitio para la planta de mis pies. Allí habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel, junto con sus reyes, no ensuciará más mi santo nombre con sus prostituciones o con los cadáveres de sus reyes cuando éstos mueran. Habían puesto su puerta al lado de mi puerta, su monte de puerta al lado de los montanes de la mía. Solo un muro había entre ellos y yo. Los horrores que cometieron mancharon mi santo nombre y los exterminé en mi cólera. Por eso ahora arrojen de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, de tal manera que pueda habitar en medio de ustedes para siempre. Tú, hijo de hombre, descríbeles ahora al pueblo de Israel la casa, para que sientan vergüenza de sus culpas y les tomen el peso. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, dibujarás la casa y sus dependencias, sus entradas y sus salidas y todas sus decoraciones.
Se las darás a conocer y pondrás por escrito ante sus ojos todos los reglamentos y todas las leyes de la casa, para que las observen y las pongan en práctica. Esta es la ley de la casa, todo su territorio, en toda su extensión, en la cumbre de la montaña, es un lugar santísimo. Estas son las dimensiones del altar en codos del templo. Este codo vale un codo ordinario y un palmo. El basamento completo es de un codo de alto y un codo de ancho, con un borde exterior de un palmo. El altar se levanta de este modo. El zócalo inferior tiene 2 codos por encima del basamento, dejando un codo de ancho, y la altura es de 4 codos desde el pequeño zócalo hasta el gran zócalo, dejando también un codo de ancho. El fogón está 4 codos más alto, con sus 4 cuernos hacia arriba. El fogón es cuadrado, con 12 codos de largo por 12 de ancho. El gran zócalo tiene 14 codos de largo por 14 de ancho. El pequeño zócalo tiene 6 codos de largo y 6 de ancho. Sobre su basamento de un codo, más el borde en derredor. Los peldaños quedan al lado este. Él me dijo: Hijo de hombre, esto dice Yahvé. Estas son las reglas para el altar, el día en que se lo inaugure. Se subirá a él el holocausto y se derramará allí la sangre. Entonces darás a los sacerdotes levitas que son descendientes de Sadoc y que se acercan a mí para servirme, palabra de Yahvé, un novillo para la expiación. Untarás en su sangre y con ellas tocarás los 4 cuernos, los ángulos del zócalo y el borde. Así harás la expiación del altar. Luego tomarás al toro y lo quemarás en una dependencia de la casa, fuera del templo. El segundo día ofrecerás un chivo sin defecto como expiación, y se hará la expiación por el altar como se hizo con el novillo. Luego, cuando hayas terminado la expiación, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero sin defecto sacado del rebaño. Los ofrecerás ante Yahvé. Los sacerdotes les echarán sal y luego los ofrecerán con holocausto a Yahvé. Durante 7 días ofrecerás diariamente un chivo como expiación. Se sacrificará igualmente un novillo y un carnero sacado del rebaño. Durante 7 días irán súplicas por el altar, la purificarán y lo inaugurarán. A partir del 8º día, los sacerdotes podrán ofrecer en el altar los holocaustos y sacrificios pacíficos de ustedes, y yo los aceptaré. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mientras leía me preguntaba por qué tanta descripción de los templos. Y meditaba cómo nuestros hermanos no católicos nos atacan tanto por nuestros templos. Yo pregunto, si el templo no es tan importante, si Dios está en todos lados, como dicen los protestantes, ¿por qué se toman tanto tiempo en describir los templos? Miren que esta es como la 5ª vez que leemos las descripciones. ¿Por qué? Porque para Dios el lugar sagrado es importante y quiere asegurarse que nosotros sepamos que el templo es importante. Y yo quisiera que meditaran ustedes, nosotros los católicos, si es tan importante, ¿por qué lo tomamos tan a la ligera? A mí me ha tocado ver católicos que van en chancletas, en chores, masticando chicle, ropa como si fueran a la playa, o mujeres como si fueran prostitutas, mostrando todo, o parecen chorizo todo apretado. Yo digo, pues está mal que se vistan así las mujeres, porque nomás lo hacen pecar al hombre. Pero yo digo, si lo van a hacer, por lo menos tengan decencia y no lo hagan en el templo. Respetemos la casa de Dios. Pero el punto que más me quiero quedar es el que tanto nos atacan los hermanos no católicos. Yo no entiendo por qué tanta ceguera y tanta necedad. Necios que la iglesia, que Dios prohíbe las imágenes, y cómo nos juzgan y nos etiquetan de idólatras. Vamos a ver. La decoración se extendía desde la entrada hasta dentro de la casa, tanto en el exterior como en el interior. Entonces podemos ver que es mucha decoración. Ahora vamos a ver qué es la decoración. Esto está en el capítulo 41, versículo 17. Ahora vamos a leer el 18. Estaba formada por
querubines, un tipo de ángeles, y palmas. Había una palma entre dos querubines. Los querubines tenían dos caras, una de cara de hombre se enfrentaba a una palma y la otra de cara de león que se enfrentaba a otra palma. Así había hecho en todo el derredor de la casa. En el muro se había representados querubines y palmas desde el suelo hasta encima de la entrada. Si eran 100 codos por cada lado y 500 codos el exterior, y todo por dentro y por fuera estaba decorado con querubines, ¿ustedes se imaginan cuántas imágenes había en ese templo? Yo pienso que si un hermano protestante entrara a esos templos, se rasgaba la ropa y mandaba destruir el templo que Dios mismo mandó hacer. No se dejen engañar. Nuestros hermanos protestantes son muy buenos para tirar veneno, pero cuando se encuentra con un católico que se sabe defender, huyen. Son cobardes, porque esa es la verdad. Son cobardes, huyen, borran tus mensajes, te sacan de sus amigos, te bloquean. Eso es cobardía. Porque si nada tienen que temer, si tan seguros están de la verdad, ¿para qué borrar? ¿Para qué huir? ¿Acaso eso es cristiano? ¿Ustedes se imaginan a Jesús bloqueando a sus amigos? A Jesús bloqueando a sus conocidos simplemente porque Jesús les estaba predicando la verdad. O a San Pablo, o a San Pedro. Vamos a leer el versículo 23. El antesantuario tenía en la puerta con dos batientes y lo mismo el santuario. Miren, el antesantuario y el santuario, o sea, lo más santo del templo. Cada batiente era doble. El 25 dice, encima de las batientes del antesantuario había representado en los muros querubines y palmas. Un tejado de madera protegía la fachada y la puerta exterior. Volvemos a ver más querubines. Yo pregunto, si Dios prohíbe las imágenes, ¿por qué el templo estaba tapizado de querubines? ¿Por qué el santuario estaba tapizado de querubines? No se dejen engañar. Dios prohíbe los ídolos, no las imágenes. La paz del Señor.